¿Qué tal? Pues yo les decía que iba a ser un programa variado ¿no? Entonces, de Boris Erizo nos vamos a Juan José Sandoval, que está presentando este libro llamado El emprendedor de las mil caras, historias para guiar tu camino innovador. Algo que he apreciado de las últimas producciones de Juan José es la creatividad, por ejemplo, en los títulos, ¿no? Obviamente un título como este remite a un título clásico llamado El héroe de las mil caras, escrito por Joseph Campbell, ¿no? Que él hablaba pues de que todas las historias en el fondo son una sola historia, ¿no? La historia del ser humano buscando salir de su zona de confort y aprender algo, ¿no? Y ciertamente es lo mismo que hace un emprendedor, ¿no? Decía también yo que es una palabra muy en boga, la de emprendedor en nuestro país. Uno tiene que agenciárselas, pues diría, ¿no? Entonces Juan José ha recopilado en este libro historias que tienen que ver ciertamente con los negocios, lecciones que uno puede sacar acerca de ellas, pero lo interesante de eso, me parece a mí, es que siendo Juan José un escritor con quien ya hemos conversado en algunas ocasiones, este libro es una suerte de intersección, porque tiene de crónica ciertamente, tiene de experiencia personal, tiene bastante aprendizaje, ¿no? Es un libro literario. A pesar de que es un libro que se ocupa también, digamos, de casos que pueden servirle a una persona para, no sé, inspirarse en todo caso, para salir adelante con su emprendimiento, como se dice ahora. Juan José, muchas gracias por estar aquí en Entre Libros. Hola, gracias César por la oportunidad, ¿no? Y excelente, agradecido de estar en este espacio que llega a todo el Perú y eso me encanta, ¿no? Y sobre todo hablar de libros, ¿no? Que es algo que también debería fomentarse más en todo el país. Ciertamente, ciertamente. Ahora, bueno, de libros vamos a hablar. Esta última producción tuya un poco como que se aparta de lo que has estado haciendo hasta ahora y al mismo tiempo se mantiene dentro de la misma línea, ¿no? Porque hay mucho de esta literatura del yo, uno podría llamarlo, qué sé yo, pero tú estás muy presente aquí con el tono que ya hemos visto también en algunas otras obras tuyas, creo que eso no se pierde, ¿no? Bueno, digamos que trato de escribir o seguir escribiendo dentro de mis limitaciones también, ¿no? Porque yo quisiera también tener esa capacidad de hacer una arquitectura novelística compleja, ¿no? Y salir un poco de ese yo, ¿no? Que es de pronto en donde más me siento cómodo, pero que sin embargo sigo mutando, ¿no? Lo que más he podido identificar entre las cosas que dicen los comentaristas, periodistas acerca de lo que yo escribo es lo indescifrable, ¿no? Entonces yo creo que trato de jugar con eso o incluso potenciarlo, ¿no? Entonces, sí, sigo hablando de mí siempre, ¿no? De pronto ya no estoy escribiendo tanta literatura, aunque lo sigo haciendo, pero no lo estoy publicando, ¿no? En el último año he estado involucrado más en este libro que ya me compromete más con el mundo del emprendimiento, con los empresarios, los emprendedores. Entonces, ¿no? has estado haciendo también, ya hace algunos años, Tecnología y Negocios, ¿no? Que es un programa por internet, ¿no? ¿Qué tal esa experiencia? Bueno, en diciembre cumplimos 7 años con esta marca periodística. Ya no estamos en internet solamente, ya estamos en televisión de señal abierta, ¿no? Caray, ¿dónde? Estamos en Fuego TV, en el canal 14.3, en el canal 18.5 a través de Belmont Televisión. Felicitaciones. Muchas gracias. Y estamos en 100 cableoperadores en todo el Perú, ¿no? Entonces, más allá de los top, digamos, que son los que priman en el mercado, hay mucha pequeña y mediana empresa que dedica a brindar servicios de internet en todo el Perú, y ahí estamos nosotros, ¿no? En 100 cableoperadores, estamos en el 55 de Cable Gañete, en el 30 de Vez Cable, en 792 de Cable Más, y así en 100 cableoperadores, ¿no? Entonces es un impacto fuerte, ¿no? Y en estos 7 años, entrevistando además a empresarios o emprendedores, ¿qué dirías que has aprendido? ¿Con qué te has encontrado que te has sorprendido? No, una experiencia riquísima, siempre, o sea, identificando que habré hecho por lo menos 400 entrevistas, ¿no? Entre gerentes, CEOs, líderes, gerentes comerciales, etcétera, recursos humanos. Y uno siempre empieza a valorar toda esa oportunidad, pero también empiezas a destacar que hay gente que realmente es talentosa, ¿no? Más allá de
cartones o galardones o el puesto que tienen, la forma de cómo te explican las cosas, te das cuenta que es gente que va a trascender en el futuro, ¿no? Y yo quisiera que esa gente también la pueda ver más allá liderando cosas mayores, como es también liderar el cambio del país y una mejor sociedad para nosotros, ¿no? Ojalá, ojalá así sea. Claro, claro, hay que mantener al menos la esperanza, ¿no? Sí, pues. ¿Cómo sueles hablar acerca de este libro? ¿Cómo sueles presentarlo? Yo hablaba de historias que pueden inspirar. ¿Qué sueles tú decir acerca de El emprendedor de las 1000 caras? Bueno, es la experiencia que tengo frente a esta oportunidad que he tenido de entrevistar gente, ¿no? Y a partir de ahí empiezo a relatar algunas cosas que tienen que ver con mi vida personal, mi forma de emprender la vida, digamos, ¿no? Que va desde el encontrar una vocación, Ajá. ¿no? Hasta a descubrir una línea de negocio, ¿no? Y a partir de ahí subirse a la ola, ¿no? Y tratar de perder el miedo, ¿no? Porque es algo realmente tenebroso, ¿no? El hecho de que pueda ser una empresa y después, bueno, mira, hay algo concreto. Mira, por ejemplo, yo vivo entre Surco y Surquillo, hay una calle que se llama, una avenida que se llama Villarán. Hace 4 meses le han roto la pista y era un lugar donde en 3 o 4 cuadras se habían empoderado panaderías, ¿no? Panaderías, pasteles, ¿no? Claro, y los han dejado sin acceso a los clientes. Y pasan los días y el empresario va a morir. Entonces, la oportunidad de que un país pueda tener, que te pueda dar las posibilidades, el entorno, te lo pueda garantizar, eso tiene que ser vital, ¿no? Y no pueden haber este tipo de cosas externas, claro, ¿no? Sea el político o no, o que el gas va a pasar, o que ¿no? La luz, y entonces, y siempre están echándose la culpa, pero el empresario muere lentamente, ¿no? Entonces eso me da mucha pena a mí, ¿no? Y es un ejemplo, creo que ya más explicación no se podría dar, ¿no? Me parece que es, y eso pasa en muchos niveles en este momento, ¿no? Ciertamente. Ahora, el escritor, bueno, iba a decir en este país, pero ciertamente en casi todos los países, o sea, el común denominador para una persona que quiere dedicarse a escribir es que va a tener que hacer también alguna otra cosa. Es muy raro el caso de un escritor que solamente se dedique a escribir, entonces uno podría decir que una persona que escribe de alguna manera tiene que ser también emprendedor o empresario, vamos, de su propia obra, ¿no? Entonces, si uno como autor no la mueve, si uno como autor no la promociona, va a ser muy complicado, digamos, que lo haga. Ni siquiera una editorial va a hacer eso por ti, ¿no? Es tu caso también. Tú hablas también acerca de esto. Estábamos comentando también acerca de este libro como producto, digamos, de venta, ¿no? Mira, yo he tenido algunos libros míos, Barrunto, que ha sido en algunas ediciones el más vendido del año, ¿no? Ha sido el más vendido de la Feria del Libro, ¿no? Pero sin embargo, mi mayor fuerza de ventas va directamente conmigo, y esto me lo ha enseñado la pandemia directamente, ¿no? El hecho de que yo pueda, por ejemplo, ofrecer un libro a nivel nacional, ¿no? Con entrega, envío personalizado, que yo lo pueda manejar, y bueno, hay empresas que ya se dedican a hacer este tipo de envíos a nivel ciudad y a nivel nacional. Entonces eso me ha dado más luces y me ha ayudado también a darle más fuerza al marketing directamente, ¿no? Y dejar de depender de pronto de una librería que lamentablemente puedas estar olvidado, ¿no? Tu nombre olvidado en 20,000 libros, y donde hay una fuerza, pues, de marketing que viene de las grandes editoriales con los grandes autores, claro, que de pronto no son literarios, ¿no? Y son de televisión o N cosas, ¿no? Y bien por ellos, ¿no? Pero es la oferta, pues, ¿no? Entonces, frente a eso, las redes sociales y la oportunidad de hacer e-commerce, ¿no? Y hacer las entregas directamente, eso me ha ayudado bastante, ¿no? Sí. Y ojo que ahora a la gente a quien yo me estoy dirigiendo es al emprendedor, al empresario, a la gente que está creyendo o pensando en crear un nuevo negocio y necesita ahí algo que lo pueda inspirar, ¿no? O realmente
ya no hacer las cosas, ¿no? Entonces, yo creo que ese libro lo puede ayudar, más allá de darle un chip de cafeína y donde digan, no, lo vas a hacer y lo vas a hacer, ¿no? Acá hay mucho de fracaso, Claro. más de que de éxito, ¿no? Y eso es lo que trato de comunicar. Qué interesante, qué interesante. Ahora, lo que tú comentabas hace un rato me hace pensar también en cómo, de hecho, o sea, Internet ha cambiado tantos escenarios y lo seguirá cambiando ciertamente. Entonces, antes los modelos de distribución eran otros. Entonces, difícilmente un autor iba a poder ofrecer lo que tú estás comentando, ¿no? Y la dependencia con respecto a una casa editorial iba a ser mucho, mucho mayor. Y uno puede hacer, digamos, el mismo paralelo con, por ejemplo, los músicos que dependían de las casas discográficas. Entonces, uno ahora ve que la promoción va mucho por el lado, digamos, de lo independiente. Entonces, tú mismo eres tu propio productor y tu propio distribuidor, y etcétera, etcétera, ¿no? Entonces, un poco ese es el camino del que estás señalando tú. Sí, la autogestión se ha convertido, y las redes sociales, las herramientas digitales han permitido eso, que uno también empiece a sostener su negocio de manera independiente, sin depender de pronto de las grandes editoriales, de las grandes empresas multinacionales, el establishment, ¿no? Entonces, y bien, o sea, porque más allá del hecho de vender libros, también van otras cosas que tienen que ver con, por ejemplo, el dar conferencias, el ir a presentar el libro. Estoy yendo muy seguido a las universidades, ¿no? Donde también hablo del libro, hago media training, entra a tallar una forma cruzada, ¿no? De todo, de lo que está en este momento. Yo conduzco un programa de tecnología, estoy con el libro, asesoro a algunas marcas en temas de comunicación. Entonces, todo eso se mezcla en favor de la persona que lo va a leer, ¿no? Claro, claro. Me parece muy interesante, y yo creo que todas las personas que se dedican al arte, y no solamente en nuestro país, pero diría, bueno, especialmente en nuestro país, deberían también, digamos, tener nociones al menos de cómo administrar un negocio. Me parece fundamental, porque el chip con el cual se nos ha educado y con el cual muchas personas se meten, entran a la actividad artística, tiene que ver más bien con, no sé, la idea de me van a descubrir, van a llegar a mí, van a ayudarme y ciertamente es sueños de opio. Claro, claro. Quiero leer, mira, por ejemplo, acá, de este texto del libro, insisto, el emprendedor de las 1000 caras, historias para guiar tu camino innovador. Creo que este texto, por ejemplo, puede dar luces acerca de cómo encontrarnos con este libro, ¿no? Pero vamos, leo a leer yo, pero yo digo, sí que el autor. De repente puedes leer un poquito acerca de ese texto. Bueno, este libro, este texto se llama La tentación del fracaso empresarial, y dice, me pide mi papá, luego de haber magullado su imagen con mi literatura vivencial, que escriba sobre mi hermano mayor y su historia de éxito, de cómo se fue a vivir a Holanda con mis tíos cuando solo tenía 12 años. Le propuse, mejor, ¿por qué no hablar en vez del éxito, del fracaso? El Perú es un país donde se evita mucho hablar de fracasar, es una represión cotidiana que experimentamos. No solo el mundo globalizado nos obliga a perseguir resultados, el miedo a fracasar es aquí un pánico enfermizo. En las oficinas donde he trabajado, sean privadas o del Estado, siempre hubo un patrón continuo. Se hizo un deporte encontrar al culpable. ¿De qué? De todo. Pero eso sí, el jefe nunca se equivoca, y así se sacrifica gente cada vez que ocurre una crisis, pero a la cabeza jamás. Entonces, deslindar responsabilidades se hace con una astucia experta. Desde el colegio ni en casa nadie enseña a fracasar. Entonces, es un lugar oscuro al que ninguno quiere ir. Toda la gente exitosa guarda una historia de éxito, pero 100 de fracasos, de angustia. Mi hermano mayor se fue a los 12 por 2 años a vivir con mis tíos a Ámsterdam, y fue un hecho que marcó tanto a mi familia como al camino exitoso que tuvo, ¿no? Marcó porque eran mediados de los 80 y éramos una familia joven, y de primera la ausencia tenía mucho sabor a muerte, pues no había tecnología para comunicarse con él. Tener un teléfono en casa era complicado y todo se hacía por carta. Entonces mi mamá se volvió escritora de tantas cartas que hacía, y mi papá grababa cassettes de audio de 1 hora donde monologaba y le iba contando
cómo íbamos creciendo sus hermanos, ¿no? Tanta gente que puede sentirse representada en una historia como esta, ¿no? Sí. Y es verdad lo que dices tú acá, Claro, que el fracaso es una suerte de tabú, ¿no? Sí, la otra vez mi hermano me reclamó de por qué lo había mencionado, y que el fracaso. Entonces él también no ha leído a Ribeiro. Y no sabe que hay un título que se llama La tentación del fracaso. Entonces le puse La tentación del fracaso empresarial, lo cual pegó mucho, ¿no? O sea, hay gente que enganchó con ese guiño que dice literario emprendedor, ¿no? Pero sí es verdad, mi hermano se fue niño a los 12 años a Holanda y regresó a los 15, ¿no? Y eso le cambió la vida, ¿no? Ya no hablaba castellano, dices tú por acá en las páginas. Ya no, y vino blanco, ¿no? Nosotros éramos morochos y él vino pues del frío, allá no sé. La cosa es que vino cambiado y de pronto el país que él quería ya no era el país en el cual él cabía, ¿no? Claro. Él vive aquí, vive allá, de hecho que tiene un corazón sumamente peruano, ¿no? Y eso no se lo va a quitar nunca, ¿no? Pero su actividad empresarial es en Perú y en cualquier parte, ¿no? Claro. Y también mencionas acá, dentro de lo que leías estaba esto, ¿no? O sea, yo creo que es cierto, o sea, cualquier empresario va a tener una historia de éxito, o algunas historias de éxito, pero muchas más de fracasos también, ¿no? Claro. Y de hecho tú en el libro también hablas acerca de fracasos personales tuyos, con respecto a Barrunto, por ejemplo, y las adaptaciones teatrales. Sí. ¿Contarías un poquito sobre eso? Bueno, en realidad todos los emprendimientos que han sido culturales conmigo han sido bastante complejos de destacar lo positivo, ¿no? Siempre han sido grandes experiencias, ¿no? Me quedo con lo grato, ¿no? Pero sí, Barrunto ha tenido varias ediciones, ¿no? Y ya la última, pues, cuando presentamos, emprendimos, pues, toda una puesta teatral, ¿no? La cual salió muy bien, pero dentro de los muertos y heridos que tuvimos, bueno, por ejemplo, se perdieron algunos instrumentos, ¿no? Y que alguien se tuvo que hacer cargo, ¿no? Entonces ahí es donde te das cuenta que el libro se encarece, ¿no? Entonces, claro. Y así tantas experiencias, pues Barrunto en realidad me ha dado la oportunidad de ir a tantos lugares, presentarlo, provincias, tantos lugares del mundo, ¿no? Donde han destacado esa peruanidad que tiene adentro, más allá de lo que es la marginalidad, las barras bravas, la urbanidad. Hay mucha gente que no vive en el Perú y que ese tipo de elementos, ¿no? A través de la literatura se convierte en un hilo, ¿no? Que los lleva a su lugar de origen, ¿no? Claro. Y eso es la maravilla, es la magia, pues, ¿no? Oh, ciertamente, y dices algo cierto, también tiene un sabor como a peruanidad este libro, ¿no? Muchos detalles, historias, anécdotas. Por ejemplo, está acá El peor vendedor del mundo, recuerdo, o esta historia, también hay una otra llamada Los Vagos, si es que recuerdo bien, claro. Que es la historia de... Ya contarías un poquito acerca... Bueno, me va a matar el ilustrador que refiere a ese texto. Justamente estuvo hace unos meses atrás el ilustrador Chilico, ¿no? Que es un ilustrador espectacular, ¿no? Que vive en Cusco y justo lo estaba comentando porque él es muy amigo del ilustrador que se menciona, Mechaín Doroteo, ¿no? Y lo que pasa es que mi hermano compartía una oficina en San Borja, ¿no? Y donde estábamos la empresa contable, ¿no? De auditoría, ¿no? Y al otro lado habían dos artistas, parecía, ¿no? Porque siempre estaban en un estado muy etéreo, ¿no? Escuchando Roberto Carlos, ¿no? O fumándose un cigarrillo y estaban ahí y habían ilustraciones ahí, pero en realidad no llegábamos a saber quiénes eran, ¿no? Entonces, dentro de nuestra ignorancia, ¿no? Y para ubicarlos a veces teníamos que saber si la oficina estaba cerrada o no, los habíamos denominado los vagos, ¿no? Porque siempre estaban ahí en un estado, y bueno, sin embargo, el ilustrador era un genio, ¿no? Un gran ilustrador y un genio rebelde, ¿no? En las portadas de Lotorongo todos los viernes las grafica él y de alguna otra manera él marca la pauta,
¿no? Del tema político a través del humor, de la sátira, ¿no? Claro. Y bueno, nosotros pues profanando un poco su nombre y seguramente cuando lo sepa me va a matar, ¿no? Pero valga, pues igual uno está como dentro de los escritores, está parte de los gajes del oficio, asumir las consecuencias. Y me hizo gracia además este episodio porque refieres también que este edificio en el cual trabajaban, que tenían la oficina al lado, era un edificio que se llenaba de olor de pollo a la brasa. Al lado hay una pollería todavía y vamos a comer allá a veces también, ¿no? Y nos recordamos porque por ahí nomás se ve la oficina, ¿no? Pero bueno, son cosas que pasan y tantas anécdotas que uno tiene que empezar también a tener siempre en cuenta, porque cuando uno logra el éxito de pronto se olvida de todo esto, ¿no? Y siempre es bueno tenerlo porque es parte de anclar la personalidad y mantener la humildad, ¿no? Y la humildad es algo que se va muy rápido, ¿no? Logras un buen ascenso, ganas una plata, fácil o no, y te mareas, ¿no? Y mantener eso, mantener la humildad, mantener el equilibrio en la tierra, los pies bien puestos, eso es lo que necesita saber el empresario, ¿no? Porque las empresas van y vienen, o sea, suben y bajan, pueden quebrar en cualquier momento, ¿no? Una crisis de reputación y mueres, ¿no? O viene un accidente, ¿no? Extranatural y tu empresa quedó ahí y uno tiene que saber reinventarse, levantarse, valorar o sostenerse en el tiempo, ¿no? Y eso es lo que tiene que saber uno manteniendo la humildad, ¿no? Y eso es lo que yo trato de ofrecer, ¿no? A través de mis historias, ¿no? De mis propios errores, ¿no? Muy importante lo que dices. Me dice Kimberly que nos queda un minuto, así que te preguntaré sobre tus proyectos futuros, pues valga, dentro de la literatura, quienes te siguen también dentro de ese ámbito. Sí, bueno, estoy escribiendo un nuevo libro, se llama Cupido en el infierno, ¿no? Es una digamos siguiendo mi vena barrunto, ¿no? Barruntesca de lo que es mi literatura propia, ¿no? Y bueno, y también estoy preparando material para lo que es una continuación de libros para emprendedores, ¿no? Interesante. Sí, quisiera aprovechar para mandar un saludo a Piura, el escritor Horacio Cueva Vaca, ¿no? Es un novelista muy recomendado, así que seguramente te va a estar haciendo llegar su material. A mi tía Cecilia Arellano, María Cecilia Arellano, a Elmer González, a Carlos Sandoval y a mi sobrina Audrina, ¿no? Y a mi sobrina Emma, sobrina nieta, con quien he estado la semana pasada también en Piura, ¿no? Ya en realidad las presentaciones de libros se convierten en eventos familiares. Claro, qué bonito. Un saludo pues para toda la familia, pues, y felicitaciones a Juan José Sandoval. Muchas gracias por este libro del cual hemos estado conversando un poquito, El emprendedor de las 1000 caras, historias para guiar tu camino innovador. Pues nada, un gusto tenerte aquí en Entre Libros. Me olvidé, Luis Junior Huanca, de Trujillo también, ¿no? Un amigo ahí, disculpe. Muy bien, para Luis también, un abrazo. Nos vamos pues, se terminó el programa, dentro de 7 días nos encontramos. Tenemos las portadas de los libros. Acá Ray me dice que, para quienes nos siguen por Facebook, ¿no? He aquí la portada del libro de Juan José Sandoval, El emprendedor de las 1000 caras, para que lo puedan ubicar ustedes en librerías, ¿no? Y tenemos también la otra portada, ahí está, pues, el Boris el Erizo, ¿no? Gracias, estoy sin lentes, no leo desde aquí a la pantalla, Ray. Bueno, el libro del cual hablábamos hace un instante, ¿no? Entonces, cualquiera de ellos, pues, lo podrán encontrar ustedes en librerías, aunque asumo que el de Juan José, sobre todo si lo googlean, encontrarán ustedes un camino más rápido para poder comprarlo. Les agradezco tremendamente la paciencia y la sintonía, y nos encontramos, como decía, dentro de 7 días exactos para seguir conversando sobre libros que tanta falta hace. Muchas gracias. Soy César Bedón, te deseo que tengas una semana extraordinaria.